Bendecidos hermanos, voy a hablar sobre la elección de Dios. Efesios 1, verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo es posible que Él me haya escogido antes de la fundación del mundo? Si yo lo que tengo son 22 años. Pero ¿qué fue lo que Él escogió? Él escogió mi espíritu, el espíritu de los escogidos. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Y para qué Él escogió antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. O sea, nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó, ¿verdad? La palabra predestinó significa que nos hizo un destino previo, que nos hizo un destino desde antes. Nos destinó, ¿verdad? Él nos hizo un destino desde antes. Y después dice, ¿para qué? ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, Él nos adoptó hijos suyos, ¿verdad? Entonces dice, por medio de Jesucristo, y fue el puro afecto de su voluntad. ¿De quién fue la voluntad aquí? De Dios. La voluntad de Dios fue que Él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Y lo que Él escogió fue el espíritu tuyo. Fue lo que Él escogió. Entonces dice, ¿verdad? Que fue la voluntad de Dios que Él te escogió. Y la palabra escogido significa seleccionado. Seleccionado significa que Él seleccionó. Que no es a todo el mundo. Él escogió a algunos y los predestinó, ¿verdad? Entonces en Juan 15:16 dice que Jesús le dijo: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo elegí a vosotros, y los elegí para que lleven frutos. Y los frutos son los frutos del Espíritu. Los escogidos de Dios tenemos que andar en amor, en paz, en mansedumbre. Todas las características del Espíritu son lo que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, tenemos que andar, ¿verdad? Entonces dice en Romanos 8, versículo 29. Mira lo que dice, lo voy a buscar ahora. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen conformes, hechos a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. Y a estos también los justificó. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero el llamado tú lo recibas aquí en la tierra, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que una persona vaya a buscar a alguien que no busque? La gente dice, que si yo encontré a Cristo, pero ven acá, ¿quién es el perdido? Dios nunca está perdido. Él te encontró a ti, porque Dios nunca está perdido. El perdido eres tú. Entonces también dice, ¿cómo tú vas a buscar una persona a buscar a alguien que nunca ha visto? Si Dios es invisible, ¿cómo tú lo vas a buscar? En Romanos 3, creo que es el versículo 10, dice que, si no me equivoco, creo que es el versículo 10, pero dice que no hay ningún hombre que busque de Dios. Humanamente tú no puedes buscar a Dios. Es Dios el que te busca a ti. En Juan 6:44 dice, y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Eso quiere decir que Dios va a buscar a sus ovejas. En Ezequiel 34, verso 11 dice, Jehová dijo, en Ezequiel 34, verso 11 dice, y yo mismo iré a buscar mis ovejas. O sea, las ovejas de Dios, Él las va a llamar y las va a buscar. Porque Dios, no es que tú buscaste a Dios, es que Dios puso algo dentro de ti para que tú te acercaras a Él. Porque tú no vas a buscar a un invisible. Él te busca a ti, ¿verdad? Y Él te escogió, y te escogió desde antes de la fundación del mundo.
¿verdad? Y cuando te escogió, Él te resucitó por medio de Jesucristo, como yo dije en el video pasado, ¿verdad? Que estaba hablando de resurrección. Pues Él te resucitó, en Efesios 2:6 lo dice, en Colosenses 2:12 también lo dice. Ok, vamos a buscar esta historia. Romanos 9, versículo 11, dice, esto fue Rebeca que tuvo 2 hijos, y dice, pues no había aún nacido, ni había hecho ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección significa la forma de escoger, permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Y Él le dijo, esto es Romanos 9:11, vamos al verso 12, y Él le dijo, el mayor servirá al menor. Y después dice el verso 13, como está escrito, a Jacob amé y más a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje sencillo en Romanos 9, versículo 13, dice que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Porque nadie se merecía esto. Esto es un regalo. Tú no entiendes que los escogidos de Dios estábamos en la agenda de Dios, en los planes de Dios, ¿verdad? Joven, entonces dice, seguimos para acá abajo. O sea que no habían nacido. Jacob y Esaú no habían nacido. No habían hecho nada bueno ni malo. Lo dice en Romanos 9:11. Pero conforme a la forma que Dios escoge, ¿verdad? Dios no habían hecho nada bueno ni malo. Y Dios dijo que el mayor servirá al menor. O sea que Dios escogió y no habían hecho nada bueno ni malo. Porque esto es por gracia. Y la gracia significa favor inmerecido. Seguimos. Vamos para el verso 15, Romanos 9:15. Dice, porque Jehová le dijo a Moisés, dice, pues a Moisés dije, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Me compadeceré de quien yo me compadezca. Vamos a brincar para el verso 18. De manera en que de quien tiene misericordia y el que endurece, endurece. Porque Dios es soberano. Mira lo que dice aquí en el verso 20. Vamos al verso 21. El verso 21 de Romanos 9:21 dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerle una misma masa, un vaso de honra y otro de deshonra. ¿Qué quiere decir esto? El alfarero es Dios, ¿verdad? El alfarero es Dios y los vasos son las personas, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene potestad, Dios, de hacer una persona de honra y otra de deshonra. Si Él es Dios, Él tiene la autoridad para hacerlo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas personas no quieren estar hablando de la predestinación, pero esto es así. Y los escogidos de Dios no van a perder su salvación, porque la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces muchas personas dicen que si cuida tu salvación con temor y temblor. Eso lo dice en Filipenses 2:12, pero no dice que cuide. Dice, ocupaos con temor y temblor. Lo dice en Filipenses 2:12. Entonces, ¿cómo es que te tienes que ocupar? En obediencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, pero fuimos salvos para hacer un propósito aquí en la tierra. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora, fuimos salvos por la gracia de Dios, pero no es para hacer lo que nos da la gana. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que viven, que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? O sea que nosotros somos escogidos de Dios, pero vivimos para agradar a Dios. Gracias, bendecidos hermanos.